¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al Camino de Dios. Le habla yo, soy director Eshaim. Y estoy escuchando el programa de Derech Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Eshaim, el Ministerio Árbol de las Vidas. Gracias le damos una vez más, como de costumbre, todos los domingos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de estar con ustedes aquí en PAB 550 a las 7:30 de la mañana, donde en media hora estaremos compartiendo con ustedes lo que hemos estudiado, lo que hemos discutido, lo que hemos aprendido de las Sagradas Escrituras. Hoy nos encontramos en el día 27 del mes de febrero del año 2022, que equivale al día 26 del mes de Adar Aleph, de acuerdo al calendario de Hillel II. Se acerca la primavera, se acerca el recordatorio o el memorial de la Pascua, donde el maestro Nazaret le dijo a sus discípulos, hagan esto en memoria de mí. Y si nosotros somos discípulos del Mesías, debemos en la Pascua, en el mes de la Pascua, sentarnos en la mesa y compartir el pan, tomar el vino, como el maestro nos enseñó y recordar lo que esto representa. Y con el favor del cielo vamos a estar más adelante, si así el cielo lo permite, hablando de la Pascua y el significado importantísimo que tiene en la historia de la humanidad este evento de parte del Mesías para efectos de la redención, del tema de la redención. Así que vamos para lo que tenemos para hoy, si el cielo así lo permite. Como les dije, hoy estamos a día 27 de febrero y la sección que estudiamos el día de ayer de la Torá se titula Vayaquel. Vayaquel se traduce como y congregó. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 35, versículo 1 y termina en el 38:20, donde en esta lectura, que por lo regular se lee con la próxima lectura, Pekudei, todos los años, mayormente en la mayoría de los años, mejor dicho, la lectura de esta sección es doble. Se llamaría entonces Vayaquel Pekudei. Pero este año se hace sencillo, dado que en el calendario de Gilel II de este año, y usted va a escuchar siempre que menciona el calendario de Gilel II, porque el calendario judío que se observa hoy día, aunque se llama, le dicen el calendario bíblico, realmente no es tan bíblico como se menciona, porque tiene sus orígenes en el arreglo que tiene hoy, tiene sus orígenes en el tiempo de Gilel II, que fue una persona judía que tomó en sus manos el establecer un calendario para que el judaísmo pudiese sobrevivir a la realidad que estaba viviendo en su momento, que es el exilio de Roma. Hillel vivió en los años 300 aproximadamente, a los años 400, quiere decir que su calendario data de ese tiempo, mucho tiempo después de la destrucción del templo, que es del año 70. Y este año hay un mes número 13 en el calendario hebreo, el calendario judío actual, y por razón de este mes número 13, pues las lecturas que son dobles, pues van a ser lecturas sencillas, y este es un ejemplo de ella. Vayaquel Pekudei, que es la lectura final del libro de Éxodo, donde se narra cómo Moisés, después de descender el monte, le da todas las instrucciones al pueblo de Israel con respecto a la construcción del tabernáculo y de la colocación de esta estructura en sus partes, donde termina el libro hablando de la inauguración de la casa de este tabernáculo, donde habría de morar la presencia divina. Y este tema es un tema que a mí personalmente me apasiona muchísimo porque no por la estructura en sí, sino por el significado que esto tiene. La escritura nos enseña que desde un principio Dios deseó morar con el ser humano. Incluso así lo muestra al principio cuando leemos el libro de Génesis. Vemos que Dios forma al humano con sus manos, una forma de decir que el humano es producto del propio creador. Y aún el humano habitando en un lugar que nosotros en la Biblia le llamamos el huerto del Edén, el Gan Eden, dice la escritura que Dios se paseaba por el huerto durante el día y tenía un encuentro con el ser humano, hablaba cara a cara con el ser humano. Y luego de esta transgresión gravísima que trajo consigo la impureza al mundo, porque el pecado engendra impureza, y la impureza desde la perspectiva moderna es prácticamente energía impura, energía sucia, donde en el mundo antiguo se le llamaban demonios. Eh,
esto trajo consigo el que Dios, que es perfecto, que no es impuro, que es puro en todos los aspectos, eh, tuviese que limitar su relación con el ser humano. Y en este caso particular del libro de Éxodo, cuando tomamos en cuenta la narración en su orden cronológico, vamos a ver que después que Dios hace el pacto con Israel, de ellos convertirse este pueblo que sería especial para efecto de la función que habría de hacer, él también le dice a ellos que él va a morar entre ellos y le ordena a Moisés recibir las instrucciones con respecto al diseño de esta estructura que la Biblia le llama el Mishkan. La palabra Mishkan viene de una raíz que significa para morar. O sea, que la estructura en sí iba a convertirse en el lugar de la morada de Dios. Ahora, cuando hablamos de la morada de Dios, esto es un tema bastante difícil para nuestra mente comprender porque pensaríamos que Dios se va a limitar a una estructura, a un espacio particular, pero vamos a ver que la Escritura nos enseña que lo que moraba en esa casa era la gloria de Dios, o sea la manifestación del Dios vivo, del Dios invisible, iba a estar allí presente, o sea, lo que llamamos la gloria de Dios, y esta palabra es bastante confusa, utilizar la palabra gloria es bastante confusa porque en sí no tiene un significado tan cercano como lo sería la palabra kabod, que viene a raíz que significa peso. Incluso, como les dije en programas anteriores, la palabra fuerza de gravedad hoy en día en el hebreo moderno comparte la misma raíz de kabod, porque tiene que ver con algo que se siente, que está presente, que tú puedes palpar. Y obviamente, como Dios es invisible, no es visible, para el Dios de la Biblia no es visible específicamente. Cuando decimos no es visible, es que la manifestación visual de Él, como lo vieron muchos los patriarcas, como lo pudo ver Moisés, no era algo constante para el pueblo en general. Pues esto que se llama la gloria de Dios sería la manifestación palpable del Creador en esa estructura. Ahora, cualquiera pensaría que el diseño original y el deseo del bendito era vivir en una casa hecha por manos de hombre. Incluso le da el modelo a Moisés en el monte. O sea, Moisés ve un modelo cuyos orígenes, de acuerdo a la narración bíblica, son orígenes celestiales. Y cualquiera pensaría que la idea original de Dios es habitar en una estructura. Sin embargo, cuando tomamos en cuenta cómo la escritura está relacionada de principio a fin, cómo el bendito inspiró a estos hombres a escribir los textos sagrados que tenemos hoy en día y los lleva a ellos a colocarlo de una forma estructural que la convierte en un texto uniforme. Cuando entendemos eso, vamos a ver que eso no es en sí el deseo del Eterno, sino que era algo temporero, que no iba a ser para siempre. Pero era muy significativo porque representaría para el israelita antiguo, por ejemplo, que Dios, entre ellos habita el Dios de la creación. Por eso es que el libro comienza hablando del Dios de Israel como el Dios de la creación. Pero vamos a ver que eventualmente los profetas se comienza a hablar de Dios pasear, caminar entre el pueblo, hacer su morada presente entre ellos. Ese mensaje de parte de los profetas es muy significativo porque lo está hablando en el momento, Dios lo está hablando en el momento donde el grupo o la generación que está escuchando ese mensaje vienen de una cultura religiosa, por así decirlo, donde la estructura era una estructura fija, una estructura que no se movía de lugar, como es el caso del templo de Jerusalén. Este Mishkan, este tabernáculo que Moisés va a construir, es una estructura que se puede desmontar, se puede montar y se puede mover de lugar a lugar cuando se desmonta, como vamos a ver a través de toda la narración bíblica. Pero cuando entra a la tierra, esta estructura que se monta y se desmonta va poco a poco pasando al olvido hasta que David, tiene el deseo de construir una estructura fija para Dios en Jerusalén. Y por eso es que cuando conoces ese dato histórico y lees los profetas hablar de cómo Dios habitará en medio de ellos y andará entre ellos, para efectos del tiempo donde estas profecías están ocurriendo, pues llamativo porque
la estructura fija no le permite esa movilidad a Dios, a diferencia del tabernáculo de Moisés. Y esto nos lleva a entonces a preguntarnos qué está el Creador diciendo con eso. Ahora, la pregunta también que debemos hacernos es, ¿quién habitaba dentro de la estructura? Y ayer en mi participación en el canal de YouTube, donde transmitimos en vivo una enseñanza a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico, si usted desea verla, puede ver nuestros videos, que una vez que se transmiten en vivo, usted lo va a poder ver en nuestro canal de YouTube. Usted puede buscar Etz Chaim, el árbol de la vida, en YouTube, y allí va a encontrar sin número de enseñanzas que hemos ido dando con el pasar del tiempo. Y ayer en mi participación en vivo en nuestro canal estábamos hablando de cómo cómo para el tiempo del segundo templo comienzan a nacer preguntas que no existían para el tiempo del primer templo o antes del primer templo, como por ejemplo la grandeza de Dios. Esta idea de Dios estar más allá de la creación, como lo presenta Pablo en su conversación con los atenienses en el Areópago. Creo que eso está en Hechos capítulo 17, si la memoria no me falla, donde Pablo de Tarso le dice allí a los que están allí presentes, que tenían diversidad de imágenes, que el Dios que creó todas las cosas no habita en templos hechos por manos de hombres. Eso lo dice Pablo de Tarso, un hombre judío que viene de Jerusalén, donde hay una estructura allí fija, donde en esa estructura fija, de acuerdo a la tradición de los profetas y de acuerdo a la historia de David, allí habitaba el Dios de Israel. Cuando Salomón inauguró el templo, allí se posó la gloria de Dios y llenó toda la casa a tales grados que los sacerdotes no podían ministrar. Se les hizo muy difícil poder ministrar al Dios de Israel, hacer el servicio que le correspondía. Eso es lo que significa ministrar, hacer el servicio que le correspondía por el peso de la manifestación divina en ese lugar. Y un judío del tiempo del segundo templo, que conoce esa historia, que sabe esa realidad, le dice a los que está allí presentes que el Dios que creó todas las cosas no necesita que nadie le sirva, que necesita que nadie haga ofrendas a él, no habita en templos hechos por manos humanos. Y esto nos debe llamar muchísimo la atención porque debemos preguntarnos qué percepción o qué nivel de entendimiento tenía Pablo de Tarso con respecto a Dios en un mundo del segundo templo, donde claramente ya para ese tiempo, porque la literatura perteneciente a ese tiempo nos arroja luz sobre ella, y esto es importante tenerlo en cuenta. Nosotros venimos de una tradición religiosa donde se nos enseña que es solamente la escritura, nada más que la escritura, y es el canon que tenemos en nuestras manos y no debes estudiar nada más. Y eso está muy bien en cierto sentido, pero no se ajusta a la realidad del tiempo donde los libros se crearon. Antes de que existiese el canon como lo tenemos, esa no era la realidad del antiguo. Y eso conocerlo es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted quiere, por ejemplo, en el caso mío que hago el servicio mi servicio se basa en enseñar las escrituras. No soy un predicador nato, ni un pastor, nada de estas cosas. Soy una persona que enseña las escrituras. Pues para mí es muy importante conocer ese trasfondo de pensamiento, ese mundo que es donde se construye la escritura, esa literatura que es de ese tiempo. Es muy importante conocerlo porque entonces voy a poder entender la visión que tiene el autor del documento en su tiempo, en su realidad. Eh, y, como vuelvo y repito, en el tiempo del segundo templo, las ideas con respecto a Dios comienzan a evolucionar, comienzan a surgir preguntas que no existían antes de este tiempo, como por ejemplo lo que estamos viendo de parte de Pablo. Tú no vas a encontrar en Moisés este problema, o en el tiempo del primer templo, antes de que los profetas comiencen a hablar sobre el pecado de Israel y lo que habría de venir. Tú no vas a ver este problema en ese tiempo, o mejor dicho, estas preguntas en ese tiempo, pero sí vas a empezar a ver en el tiempo del segundo templo, o más bien el tiempo de los profetas que comienzan a anunciar el exilio, donde comienza a hablarse de la grandeza de Dios, que es mucho más allá del territorio de Israel, a tal grado que un sacerdote ve
la gloria de Dios manifestarse fuera de la tierra de Israel en el exilio de Babilonia. Y, y vamos a ver, cuando vemos a Pablo en la carta, o mejor dicho, en ese relato del libro de los Hechos, hablar de esta forma con respecto al Creador nos debe a llevarnos a preguntar qué entendía el judío del segundo templo con respecto al Creador, cuál es su percepción o su visión del Creador en ese tiempo, a diferencia de los tiempos anteriores, porque ellos sí en el tiempo anterior pensaban de que el Creador que hizo todas las cosas habitaba en un templo. Y ahora él habla del Creador, está fuera de estructuras como esa, a tal grado que vas a encontrar en ese mismo capítulo que él dice que en él, en Dios, eso es bien impactante de parte de Pablo de Tarso, nos movemos, existimos y vivimos. O sea, es como si Pablo dijese que el ser humano se mueve dentro de Dios. Y esto no es en ninguna forma, no está relacionado en esta idea donde la creación es Dios, donde hay ciertos grupos, si podemos llamar religiosos, que dicen que la creación, la naturaleza es Dios, los árboles es Dios. No, esto no es la idea judía de ese pensamiento. Esta idea de Pablo de Tarso es una idea que expresa la grandeza del ser. Dios está mucho más allá de aparecerse y manifestarse dentro de la creación como encontramos dentro de los relatos. Pero entonces, esto nos lleva a otra pregunta. Si Pablo de Tarso dice que el creador bendito sea, no habita en templos hechos por manos de hombre y en él nos vivimos, nos movemos y existimos, entonces, ¿qué era lo que se manifestaba dentro del santuario? Porque se manifestaba algo dentro del santuario, que ellos le llaman la gloria del Eterno. Cuando digo el Eterno me refiero al nombre sagrado. Y esto es muy interesante porque nos arroja luz con respecto al misterio del Mesías. Cuando leemos en los profetas hablar de, por ejemplo, voy a buscar un texto en Zacarías, capítulo 14, capítulo 6, no, déjeme buscarlo bien para no fallar en la cita. Zacarías, a ver cómo estoy en el tiempo, sí, estoy muy bien en el tiempo. Zacarías capítulo 3, ok, no, el 2. Capítulo 2, versículo 10, Zacarías es un profeta del segundo templo, del retorno del exilio de Babilonia, específicamente del tiempo de los de los persas, los medios y los persas. Eh, Hablando de parte del Eterno, dice lo siguiente, dice, cantad alabanza, versículo 10, y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a morar en medio de ti, dice el Eterno. O sea, el profeta está hablando de parte de Dios. Y escuche este texto. Dice, aquel día se unirán al Eterno muchas naciones y me serán por pueblo. Y habitaré en medio de ti y conocerás que, y tiene el nombre sagrado, Yud-Hei, Vav-Hei, Sebaot, que se traduce en español como de los ejércitos, palabra sencilla, el Dios de los ejércitos me ha enviado a ti. Y aquí es donde entra una interesante pregunta. El profeta está hablando en primera persona, está hablando de parte de Dios. Dios está hablando por medio de él, en otras palabras. Incluso así me lo enseña el autor de Hebreos en su introducción a la carta, capítulo 1, donde dice Dios hablando de diversas formas en el tiempo antiguo a los padres por medio de los profetas. ¿Okay? Así que Dios hablaba por medio del profeta. El profeta, podríamos decir, en cierto sentido, estaba siendo poseído por el Espíritu de Dios. Y hablaba en primera persona. Aquí está hablando en primera persona. Está diciendo que en aquel día se unirán a Yud-Hei, Vav-Hei, muchas naciones y me serán por pueblo. O sea, no creo que el profeta diga que esas naciones serán pueblo de él. O sea, que es el Eterno el que está hablando por medio de él. Y dice, y habitaré en medio de ti y conocerás que Yud-Hei, Vav-Hei, Sebaot, o el Dios de los ejércitos, me ha enviado a ti. O sea, aquí está hablando Dios en primera persona y está diciendo que el Dios de los ejércitos lo ha enviado. O sea, hay otra persona que envió
si podemos así decirlo en lenguaje humano. Hay un Yud Hei Vav Hei, hay un Yahweh o un Jehová que envía a Jehová. Eso es lo que aparenta decir el texto. Y, y este texto es muy interesante porque pertenece al tiempo del segundo templo y nos arroja bastante luz con respecto a cómo el judío del segundo templo está viendo esta idea del Dios trascendental que está fuera de la creación, que es el Dios de todos los ejércitos celestiales. Y se habla también del Dios que está dentro de la creación, que se manifestaba en el templo, la gloria que se manifestaba en el templo, donde de este que está hablando a través del profeta, dice que va a morar en medio del pueblo. Y eso, un texto muy significativo, muy importante, porque cuando entramos al tiempo del segundo templo, vas a encontrar en los escritos nazarenos como algunos discípulos, no todos, recordemos que en la secta de los nazarenos, que así se conocía antes de llamarse cristianismo, si no lo sabía ahora, lea el libro de los Hebreos, que a Pablo de Tarso, el libro de los Hechos, que a Pablo de Tarso lo acusan de ser la cabecilla de la secta de los nazarenos. La secta de los nazarenos, que estaba compuesta de lo que ya conocemos hoy como los apóstoles en su mayoría, encabezada por Yeshua el Mesías, comienza a dejarnos escrito, y obviamente ellos no sabían que 2000 años después sus escritos iban a ser leídos, pero nos deja una serie de escritos que nos hablan de la figura de Yeshua el Mesías como esta figura que se manifestaba, o mejor dicho, esta gloria que se manifestaba en el tabernáculo o en el templo. Pero no solamente eso, sino que nos llevan a poder reconciliar esta idea de cómo Dios puede habitar con el ser humano y moverse con el ser humano como solía hacerlo al principio. Y ahí es donde entra esta idea que comienza a nacer en el tiempo del segundo templo, la figura del Ben Adam, donde sería un ser humano celestial que se convertiría en la casa de Dios. Y con esa mentalidad es que se escribe prácticamente el Evangelio de Juan, donde el verbo de Dios que vemos en el libro, que si lo fuéramos a traducir en el hebreo sería el Davar Elohim o el Davar de Yud Hei Vav Hei, es el medio a través del cual el Creador crea todas las cosas. Y a la misma vez es el medio a través del cual el Creador se hace presente en la tierra. Por eso vamos a ver que el Mesías, cuando le está hablando a los discípulos en el capítulo 14 de Juan, ellos le dicen a él, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dice a Felipe, tanto tiempo he estado entre ustedes y no se dan cuenta. Y él no está diciendo de ninguna forma que él es el Padre, pero lo interesante es el texto que viene a continuación. Él dice en ese mismo capítulo 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en ese mismo capítulo 14, lo estoy buscando para poder leerlo como está en el texto, dice en el versículo 7 del capítulo 14, él dice lo siguiente, el maestro Nazaret dice, si habéis llegado a conocerme, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y mira lo que le está preguntando Felipe, muéstranos al Padre, nos basta. Y él dice lo siguiente, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has visto, Felipe, no me has conocido, Felipe, mejor dicho. Y él continúa diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Ese texto es muy importante porque, y esto lo comentaba ayer en mi participación en YouTube, eh, eh, el libro de Juan, o el Evangelio de Juan, la introducción del libro, los primeros 14 versículos, si podemos así decirlo, del libro, ¿no? Tal vez un poco más,
es prácticamente un resumen de todo lo que él va a hablar en el libro. Los temas que están tratados en todo el libro tienen su origen en esta introducción del capítulo 1. Y eso es muy importante conocerlo. Y entonces cuando lees esta parte, pues entonces te va a hacer sentido, porque está hablando, el Mesías está hablando como, está diciendo en palabras sencillas, yo soy el verbo de Dios que se manifiesta en la creación y dentro de mí está el Padre porque yo salgo del Padre. Es un lenguaje figurado para explicar conceptos que nuestra capacidad humana se nos hace muy difícil comprender. Y ciertamente lo es, tanto es así que él, hablando con un maestro de Torá del tiempo del segundo templo llamado Nicodemo, le dice, te hablo de las cosas terrenales y no entiende, imagínate si te hablo de las celestiales. Y estas cosas que el maestro Nazaret está exponiendo aquí son cosas celestiales que para nuestra capacidad humana es bastante compleja poder asimilar. Y interesantemente él dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no creed a causa de las obras mismas. Es texto bastante interesante porque entonces nos arroja un poco más de luz. O sea, si la gloria que habitaba en el templo es la gloria que sale de Dios, entonces esa gloria es el Espíritu del Mesías que habitaba en el santuario. Y el Espíritu del Mesías es prácticamente la palabra de Dios, en otras palabras, la expresión verbal de Dios. Y cuando el Ben Adam, que es esta figura celestial del cual se habla en los profetas que vendría al mundo, se manifiesta, él se convierte, el Ben Adam, que habría de nacer de la casa de David, se convierte en la casa de la gloria de Dios, que es el Espíritu del Mesías, y en el Espíritu del Mesías mora el Padre. Es interesante esta idea, obviamente. Fácil ahora decirlo después de tantos años de estudio, pero no así de fácil cuando comienzas a leer y empiezas a ver que hay cosas que dirías en tu mente, verdaderamente esto es complejo y solamente el Espíritu de Dios es el que nos puede dar entendimiento. Y cierto es, el Espíritu conoce de dónde salió y de quién habla. Y por eso es que es sumamente importante que el Espíritu del Dios vivo sea el que nos diga. Incluso en este mismo capítulo se habla de ese Espíritu de la verdad, donde el maestro Nazaret dice que ella os enseñará todas las cosas. Y para resumir en los minutos que nos queda del programa, podemos ver, haciendo un análisis del tiempo histórico hasta el tiempo del segundo templo, específicamente la manifestación del Mesías, que lo que Moisés ve como el tabernáculo habría de ser una estructura temporera que iba a ser la función de poder transportar la gloria de Dios, por así decirlo, en lenguaje humano, de un lugar a otro en lo que el pueblo llegase a la tierra. Recuerden que ellos están en el Sinaí. Y una vez que llega a la tierra, la estructura se usa por un tiempo determinado, pero no tiene tanto valor significativo para la religión del antiguo Israel hasta el tiempo de David, cuando construyen el segundo templo, específicamente Salomón, donde entonces se convierte en la casa se convierte en una estructura fija. La casa se destruye por causa del pecado de Israel. Dios habla de la reconstrucción de la casa a través del profeta Ezequiel. Pero luego de Ezequiel, que es un profeta del tiempo del exilio de Babilonia, comienza a hablar unas cosas muy interesantes, el santo bendito sea, que nos lleva a preparar el camino con respecto a la figura de Yeshua, el Mesías, hablando en lenguaje humano, en lenguaje comprensible, Yeshua el ungido, porque Mesías o Cristo significa eso. Cristo no es el apellido de Jesús. En el tiempo antiguo no existían los apellidos. Cuando nosotros decimos Jesucristo, estamos diciendo que Jesús es el ungido. Eso es lo que significa la palabra Cristo. Y cuando decimos que Él es un ungido, estamos diciendo que Él es el ser humano donde habita Dios, donde se cumple eso que hablaron los profetas, donde Dios habla del siervo, sobre quien Él pondría su espíritu. O sea, en otras palabras, el siervo donde Dios haría su morada. Y cuando vemos entendemos esa parte de esa revelación de los profetas que comienza a tener forma en el tiempo de la aparición de Yeshua nuestro Señor,
Entonces, cuando entendemos todo esto, pues se nos va a hacer mucho más fácil entender el final del libro de Revelaciones, donde Juan nos dice que en la nueva creación, en los cielos nuevos y la tierra nueva, no habrá templo, no habrá necesidad de una estructura fija donde habite Dios, porque el Cordero es el templo, es la casa de Dios. Y esto es sumamente revelador y, y, muy impactante porque ¿puede habitar Dios en un ser humano para siempre? La Escritura nos dice que sí. Pero no solamente eso. Pablo de Tarso enseña que todos los que son de la congregación del Mesías también tienen el espíritu del Hijo y el Mesías mora en ellos y todos ellos también son casa de Dios. Con este comentario los dejo hoy. Le doy gracias al bendito por el tiempo que me da con ustedes y espero la semana próxima poder seguir aportando más sobre estos temas y más que se encuentran en la Sagrada Escritura. El Ministerio Eshaim tiene una página web. Si usted quiere alguna vez ver nuestros videos y accesar más información sobre este ministerio, usted puede entrar a la página web elcaminodelnazareno.com. Allí va a encontrar diversidad de enseñanzas que están relacionadas a este y otros temas desde la perspectiva de los escritos nazarenos y lo que usted conoce como el Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea, en el pensamiento de los antiguos y no en la evolución posterior que tenemos hoy. Le hablo yo, soy director Eshaim, que el bendito les conceda una excelente semana. Shalom.